Bienvenidos a Voces Med 13L. Esta semana contamos con la presencia de María Bellido, logopeda, que nos va a hablar sobre la comunicación más allá de las palabras. María lleva siendo logopeda, ejerciendo como logopeda desde el año 2020. Principalmente ha ejercido con población infantil. Desde que era pequeña ha sabido que su vocación era ayudar a las personas y desde la logopedia lo ha conseguido, ya que su principal motivación es no solo mejorar la comunicación de sus pacientes, sino enriquecer su calidad de vida a través de un cuidado profesional y cercano. María cree en la importancia de crear un entorno de apoyo y confianza, fundamental para el éxito del tratamiento. Además, acaba de inaugurar su propio gabinete de logopedia en Aranjuez. Cuando colguemos el vídeo, compartiremos su página web por si os interesa echarle un vistacito al gabinete de logopedia de María. Y bueno, el tema de la comunicación más allá de las palabras es muy importante para nuestros niños MED-13L, ya que muchos de ellos sufren alteraciones en el lenguaje, otros tienen afectaciones graves, entonces es un tema que nos interesa muchísimo. Y María ha venido a estar aquí con nosotros de forma totalmente altruista. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, para romper el hielo, cuéntanos en qué consiste tu trabajo como logopedia. Bueno, uy, Uy, se te ha ido la cámara, María. a ver, ya Ya, ya, estamos de ya, vuelta. ya. Mi trabajo como logopeda, la verdad que varía mucho en función del paciente que estoy atendiendo. En general sí que es cierto que trabajo bastante con población infantil, sobre todo pues con niños que tienen dificultades del lenguaje y de la comunicación. ¿Cómo nació tu vocación? ¿Cómo supiste que tu vocación era hacerte logopeda? Pues la verdad que al principio no lo tenía nada claro. Llegó ese momento en el que terminas bachillerato, tienes que elegir un poco qué vas a seguir estudiando. Y bueno, viendo entre las opciones, pues surgió esta opción de estudiar logopedia y según iba estudiando me iba dando cuenta de que sí era lo que quería hacer. Y siempre he sabido que me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con ayudar a otras personas. Y bueno, la comunicación es algo que me encanta. También soy una persona que habla mucho, además. Así que nada, es la vocación ideal para mí. Mira, ya que hablamos de comunicación, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Podrías definir qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es un intercambio de información entre dos personas o más. Y bueno, siempre pensamos que la comunicación a lo mejor es pues hablar, ¿no? Pero bueno, la comunicación va más allá. Al final, tú y yo, si nos sonreímos, sabemos que estamos a gusto, estamos transmitiendo una información también. Mira, te voy a hacer una pregunta. Hay muchos padres, o por ejemplo en mi caso, pues cuando nuestro hijo no se comunicaba con palabras y ya tenía edad de hacerlo, pues pensábamos que no podíamos ser capaces de comunicarnos con él. No nos habían enseñado la manera de hacerlo y la verdad, hay otras formas de comunicación que no sean a través de las palabras. Por supuesto, hay muchísimas formas de comunicación. Más adelante hablaremos seguramente de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pero aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que toda la parte del lenguaje no verbal, ruidos, gestos, etcétera, gestos naturales, también son comunicación. Es decir, si vosotros conocéis a vuestro niño, sabéis que cuando extiende la mano quiere pedirte algo, eso ya es comunicación, te está transmitiendo una información. Entonces es muy importante valorar pues cualquier intento por parte de nuestros niños de querer transmitirnos algo. ¿Cómo podemos ayudar a los niños que tienen dificultades con el lenguaje o un lenguaje reducido o ausencia total del lenguaje a que se comuniquen de forma funcional? Porque sí, que los padres puede ser que los comprendamos, pero el resto de familiares que estén menos en contacto con ellos o en el colegio, sus profesionales médicos, ¿cómo los podemos ayudar a comunicarse? Bueno, en primer lugar, podríamos empezar a hablar aquí ya de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que nos sirven pues, de apoyo para esas personas que no tienen
pues una buena comunicación o un buen lenguaje verbal. Además, sí que es importante pues que empezando por el entorno más cercano y poco a poco extendiéndolo también a otros entornos, se vaya conociendo la manera que tiene el niño de comunicarse. Es decir, desde la familia, pues al final toca hacer un poco esa labor de sensibilización y sobre todo también pues que se apoye desde el cole, que se apoye desde todos los entornos del niño. Si poco a poco vamos utilizando esa comunicación, pues cada vez será más funcional. Parece que siempre nos toca a los padres aprender o investigar, ¿no? Y luego ya buscarnos nuestras mañas y enseñar al resto de familiares, vecinos, amigos, profesionales. Eh, pero hay veces que sí que necesitaríamos que nos guiara una persona experta, pues en este caso un logopedia o una logopeda en tu caso. Eh, ¿Qué tipos de sistemas alternativos, aumentativos de la comunicación o SAC, SAAC, porque muchas veces se mencionan estas siglas y no sabemos a qué se refieren? ¿Qué tipos hay? ¿Son muy complicados? ¿Van de más sencillo a más complicado? Bueno, lo primero y lo más importante es saber qué significan, como bien has dicho, esas siglas. Hay dos A's, una sería para aumentativo y otra sería para alternativo. Y vamos a hacer un poco esa diferencia. Hablamos del sistema aumentativo cuando pues el niño o la niña sí que tiene una comunicación más o menos que la está iniciando, puede ser verbal o no verbal, pero no es suficiente. Entonces se introducen a modo de apoyo. La idea cuando hablamos de un sistema aumentativo es ir retirándolo poco a poco hasta que su comunicación sea totalmente funcional sin la necesidad de este apoyo. Cuando hablamos de un sistema alternativo, pues lo que nos referimos es eso, una alternativa al lenguaje común que puede ser pues, el lenguaje oral. Se utiliza más pues, con niños o niñas que sus dificultades son mayores y que es posible que no lleguen a alcanzar un buen nivel de lenguaje verbal. En este caso, pues lo que intentamos es introducir un sistema alternativo que sea funcional y que sirva para que el niño o niña se pueda comunicar a pesar de que no llegue a conseguir un buen lenguaje verbal. Eh, Ahora, sí, sí, bueno, perdona. sí, Continúa, dime. continúa. No, ahora, cómo se elige cada uno, pues depende mucho del usuario. Justamente es que te iba a preguntar eso. Si el sistema alternativo tiene diversos niveles o estándar o se va haciendo a medida de cada persona. Hay varios sistemas diferentes, pero se elige siempre en función de la persona. Lo que te sirve para una persona puede no servirte para otra. Hay que tener en cuenta, pues, lo primero, la intención comunicativa. Es decir, ¿esta persona tiene intención de comunicarse o no tiene intención de comunicarse? Porque, en primer lugar, habría que trabajar esa intención. Una vez que tenemos esa intención, habría que ver, pues, el nivel de abstracción, el nivel cognitivo, porque no es lo mismo comunicarse con un sistema que sea de imágenes, que sea de pictogramas, que sea de palabras. Es decir, hace falta una serie de requisitos y en función de las características que tenga cada persona, pues así se va eligiendo un sistema. Un sistema no se mantiene para toda la vida el mismo. Según el niño o niña va avanzando, pues si va adquiriendo nuevas capacidades, si va adquiriendo nuevos conocimientos, se puede ir cambiando, siempre buscando algo que sea lo más funcional, es decir, que permita al niño comunicarse lo mejor posible con su entorno. ¿Desde qué edad se pueden empezar a utilizar estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación? En realidad se pueden empezar a utilizar desde el nacimiento. De hecho, hay personas que incluso con niños que vamos a decir, entre comillas, sin ninguna dificultad, ¿vale? Que todo ha ido bien, que no parece que vaya a tener ningún problema de comunicación, empiezan a utilizar una cosa que se llama baby sign, que son signos diseñados para bebés, que permiten que pues, el bebé se pueda comunicar mucho más efectivamente, incluso antes de empezar a hablar de las primeras palabras. Es decir, no hay ninguna edad antes de la cual no se puedan utilizar. Siempre son bienvenidos. Cualquier tipo de apoyo a la comunicación siempre está bien. De hecho, bueno, todas las personas cuando tenemos un bebé le hablamos como con esta voz como más suave, más cantarina. Y esto se llama maternez y también es un apoyo, es decir, le estamos enseñando cómo hacer las entonaciones,
cómo comunicarse, cómo intercambiar. Entonces, bueno, todos los sistemas, todas las maneras que apoyan a la comunicación, nunca es pronto para empezar a utilizarlas. Es decir, que utilizar estos sistemas SAC no es negativo para el posible o futuro desarrollo del lenguaje, no lo coartan o lo eliminan. Para nada, para nada. De hecho, está demostrado en varios estudios que son facilitadores de la comunicación y del lenguaje. Piensa que en el mundo en el que vivimos, por suerte o por desgracia, la comunicación más efectiva es la comunicación oral. Entonces, hay un poco una falsa creencia de no, es que se va a acostumbrar a usar las fotos y no va a querer hablar. Para nadie le resulta más cómodo tener que coger, buscar la foto que quieres, llevarla, entregarla. Sería mucho más fácil decir agua. Entonces, lo que pasa que hasta que podemos llegar hasta ese punto, pues necesitamos un apoyo para que la persona se dé cuenta de la importancia de la comunicación, la pueda practicar la gramática, puede practicar el intercambio y si en el futuro su capacidad le permite llegar a un lenguaje oral, llegará. Y si no le permite, pues bueno, por lo menos podemos comunicarnos, podemos saber qué le pasa, podemos hablar, podemos interaccionar con esa persona. Además, la persona o el paciente ve que hay una respuesta, ¿no? A su intención comunicativa y a lo mejor puede ser que le anime más a comunicarse. Eso es, el principal beneficio de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, los SAC, como hemos dicho antes, es que podemos tener este intercambio. Es decir, pasamos de tener un niño o una niña totalmente aislado, que no puede saber lo que le pasa, que no consigue entender la información de su entorno, que muchas veces tienen problemas de conducta, porque si yo no me encuentro a gusto o me duele la cabeza y no lo puedo expresar, pues a lo mejor me pongo a gritar o tengo una rabieta. Sin embargo, si yo entiendo qué es lo que me pasa, si yo puedo expresar qué es lo que me pasa y puedo recibir una solución, pues mi vida va a ser muchísimo, muchísimo mejor. ¿Los SAC siempre son efectivos o puede haber algunos casos en los que también sea imposible comunicarse utilizando estos SAC? Los SAC siempre son efectivos porque, como hemos dicho antes, se van a elegir en función de las características del niño. Es cierto que a lo mejor si pensamos en SAC como un sistema de tabla de pictogramas o pensamos en SAC como una lengua de signos, pues a lo mejor no. Pero si pensamos en SAC como, pues mira, este niño, esta niña, nos hemos dado cuenta de que le llama muchísimo la atención las fotos. Entonces hacemos un sistema para esa persona basado en las fotos. O nos hemos dado cuenta que con esta persona funciona muy bien si combinamos la palabra asignada con la palabra escrita, por ejemplo. O sea, es un poco el ir buscando lo que le va bien a cada persona para poder lograr esa comunicación. Te voy a hacer una pregunta muy difícil que me ha surgido ahora hablando contigo, no sé si lo sabrás. ¿Sabes si hay algún estudio que hable sobre si estos sistemas SAC, el utilizarlos activen el área del lenguaje o estimulen o algo así? No sé, es que se me está ocurriendo ahora mismo esta pregunta. Pues la verdad que no he visto ningún estudio que hable sobre esto, pero si me preguntaras a mí, yo intuyo que sí, porque al final la idea de los TAC, que pueden empezar como un intercambio a lo mejor de conceptos o de palabras, si se puede llegar a un nivel superior, acabamos también formando frases, se puede generar preguntas, se pueden generar exclamaciones. Es decir, si la persona usuaria tiene una buena capacidad cognitiva, a pesar de que no tenga lenguaje oral, puede llegar a utilizar un sistema de comunicación, vamos, totalmente efectivo y similar al verbal. De hecho, vamos a pensar en estos ejemplos de personas que las dificultades que tienen son motoras y no cognitivas. Vamos a ponernos siempre en Stephen Hawking, ¿no? Que al final tiene un sistema de comunicación que fíjate todo lo que le permite decir. Y escribir Entonces, y todo, y y escri- conferencias, o sea, efectivamente, entonces, bueno, pues vemos que un sistema alternativo en este caso de comunicación, pues permite tener pues una conversación, un lenguaje perfectamente, vamos, complejo. como has hablado de lengua de signos, te quería preguntar, sé que existe una lengua de signos española, sé también que hay una lengua de signos que es como más adaptada, que se llama lenguaje bimodal. No sé si nos podrías hablar sobre el lenguaje bimodal, que creo que también es Sí, otro tipo de SAC. sí.
Bueno, además estoy estudiando ahora mediación comunicativa, además justo, así que es un tema en el que estoy bastante puesta. La lengua de signos española es una lengua como tal, que tiene su propia gramática, su propia estructura, su propio vocabulario. Aparte, está el bimodal. El bimodal lo que hace es que apoya la palabra hablada con un signo. Es decir, que cogeríamos los signos de la lengua de signos o un poquito adaptados a algunos y lo que haríamos sería, según nosotros vamos hablando, vamos diciendo las palabras, las vamos apoyando en un signo. De esta manera, pues el lenguaje verbal se convierte en un lenguaje que tiene un apoyo visual. Entonces, hay muchos de nuestros niños y nuestras niñas que necesitan ese apoyo visual que les ayuda a comprender, porque la comprensión auditiva puede estar afectada. Entonces, al ir ayudando, al ir apoyando esa palabra en un signo, lo que hacemos es que el concepto pues, se fije mejor, se comprenda mejor y bueno, también es lo que hablábamos antes, apoya a la comunicación, es un extra. Entonces, bueno, el bimodal sería eso, sería ir acompañando cada palabra de su signo. Y digamos que es como un poco más sencillo, ¿no? Simplificado, ¿no? Más simplificado que el lenguaje estándar, ¿no? De lengua de signos española. Se puede adaptar a dificultades motoras, por ejemplo, o hacer un signo especial para nuestro hijo. Sí, bueno, luego aparte es lo que hablábamos, cada persona tiene sus particularidades. Si tenemos unas dificultades motoras, pues obviamente hay signos que requieren de mucha motricidad fina. Ujú. Entonces, bueno, para ir apoyando la comunicación, pues podríamos utilizar más que signos, serían gestos también, que, bueno, pues que vayan apoyando esas palabras. ¿Qué otros tipos de sistemas SAC existen? Y si podrías darnos algún ejemplo. Pues sobre todo los que más están así a la orden del día, por así decirlo, serían los sistemas de comunicación basados en pictogramas, que puede ser pues por intercambio de pictogramas, es decir, que el niño tenga su cuaderno con todos sus pictogramas y la comunicación se base en cogerlo y entregarlo. Luego tendríamos softwares que también permiten hacer esto pues mediante una tablet o un teléfono móvil. Además, la parte positiva de estos software es que cuando el niño construye la oración con los pictogramas en la tablet, hay una voz que lo dice en alto. Entonces, también aquí tendríamos un poco esa alimentación auditiva de poder escuchar las palabras. Y aparte de todos estos sistemas de pictogramas, pues también lo que hemos dicho antes, en función del nivel de la capacidad de abstracción del usuario, pues podríamos hacerlo con fotos, con pictogramas, con palabras. Es decir, que dentro de una misma estructura podemos utilizar diferentes elementos. Te voy a preguntar un poquito sobre el uso de pictogramas, porque estoy segura de que hay muchos padres que están interesados. Eh, vamos a ver, desde qué número, hay un número mínimo desde el que se empieza y luego se van aumentando? ¿Podrías contarnos un poquito cómo es el proceso? Sí, es muy importante empezar poco a poco y generalizarlo en todos los contextos. Es decir, para que un sistema de tipo intercambio de pictogramas sea efectivo, lo que tenemos que conseguir es que el niño comprenda en qué se basa ese sistema. Entonces, bueno, pues podemos empezar, por ejemplo, con un pictograma de... Sobre todo se empieza por sus intereses. Es decir, podemos elegir el pictograma de agua, por ejemplo, y el de un coche, si su juguete favorito es un coche. Entonces, en el intercambio de pictogramas, lo que consiste es que el niño o la niña cogería el pictograma, te lo entregaría y tú a cambio le darías el coche, el agua, lo que el pictograma esté diciendo. Con dos, tres pictogramas empezamos a trabajar y lo que hacemos es que en todos sus entornos tiene que funcionar. Es decir, que si yo te llevo el pictograma a ti como madre me lo tienes que dar, pero si yo se lo llevo a la profesora me lo tiene que dar, si yo se lo llevo a la logopeda me lo tiene que dar. Y entonces yo comprendo cómo funciona. Y a partir de ahí pues podemos empezar a introducir otro tipo de pictogramas y también podemos empezar a introducir otras funciones del lenguaje, es decir, no solo pedir. También puede haber pictogramas de jugado en el parque, me duele la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Que muchas veces nos quedamos un poco en la funcionalidad del pedir, pero la comunicación no solo es pedir, también es informar. Entonces, el siguiente paso que estaría genial poder conseguir sería
pues esa capacidad informativa. Me parece muy, muy interesante lo que has dicho. Eh, una vez que hemos elegido el SAC más apropiado, como nos has dicho, que se hace a medida de cada paciente, podríamos necesitar usar otro tipo de SAC con el tiempo o no pasa nada si nos quedamos con el mismo SAC para siempre. Pasar no pasa nada si nos quedamos con el mismo para siempre. Lo ideal, que cada vez el SAC pase de ser alternativo a ser aumentativo si fuera posible, pero hay casos en los que no es posible, que nos vamos a tener que comunicar mediante un sistema alternativo de comunicación y no pasa nada. Más que cambiarlo a otro, lo que suele pasar es que vamos añadiendo otras cosas, como hemos comentado. Es decir, empezamos con un sistema que tiene un vocabulario reducido, que tiene palabras muy básicas, que generalmente son palabras de contenido. Y más adelante, si el uso del sistema funciona y el paciente pues va creciendo, va teniendo otras necesidades, se van añadiendo pues palabras de función, que se puedan generar oraciones, etcétera. Es que estoy tomando nota porque me parece interesantísimo todo lo que estás diciendo. ¿Cuál es el papel de la familia en lo referente al uso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación? Pues es muy importante que acepten el sistema y que utilicen el sistema, porque yo sé que la familia entiende al niño, pero el objetivo final es que pueda desarrollar pues una mayor capacidad para generar esa comunicación. Pues si podemos conseguir estructuras gramaticales mejor, porque cuanto más rico es el lenguaje, aunque no sea oral, también más rica será su capacidad pues, de pensamiento, de imaginación, etcétera. Al final el lenguaje va muy unido al pensamiento, va muy unido al conocimiento, etcétera. Entonces, es importante que podamos dar esa oportunidad pues, de tener un lenguaje, aunque no sea verbal, pues un lenguaje amplio que abarque muchos contenidos, que sea capaz de crear estructuras. Entonces es muy importante que a pesar de que la familia en su día a día más o menos se apañe en comprender a su hijo o a su hija, pues que implemente el sistema de comunicación para que pueda ir mejorando, avanzando y también siendo capaz de comunicarse con otras personas que no sean solo su entorno más cercano. Te voy a hacer otra pregunta que se me está ocurriendo ahora. ¿Qué pasa con aquellos niños o pacientes que no tienen intención comunicativa? ¿Hay alguna forma de ayudarlos a que se comuniquen? ¿Hay algún SAC especial para ellos? No hay ninguna en especial que sirva para mejorar la intención comunicativa, pero lo que sí estamos viendo y lo que estamos hablando durante el día de hoy es que pues cuanto más me comunico y más veo los beneficios, más me quiero comunicar. Entonces, el objetivo principal que tendríamos con una persona que no tiene intención comunicativa, pues primero sería intentar generar esa intención comunicativa. A veces, como que se me plantea también desde el trabajo, ¿no? De familias que me dicen, pero es que va a aprender antes a decir gusanitos que mamá, por supuesto. Porque cuando el niño consigue decir gusanitos, recibe gusanitos. Entonces aprende que la palabra le genera un beneficio y ahí estamos reforzando esa intención comunicativa. Sin embargo, mamá está siempre. Entonces, cuando yo digo mamá, mamá se alegra, pero a mí personalmente no me puede que no me reporte como un beneficio tan inmediato. No sé si me estoy explicando bien. Pero, claro, entonces, si lo que necesitamos es generar intención comunicativa, lo que tenemos que demostrarle es que su comunicación hace un efecto positivo. Entonces, pues a lo mejor hay que empezar por gusanitos. Claro, sí, te entiendo. Simplemente si te dice mamá, evoca tu nombre, pero el niño no ve que reciba, en estas etapas tan tempranas, no ve que reciba ningún beneficio y a lo mejor importa más pues que reciba un caramelo o algo que le anime a querer seguir comunicándose, ¿no? Eso es. Eso es, eso es. Entonces, si yo digo gusanito y recibo un gusanito, pues o pompas, que les encantan a la mayoría de los niños las pompas, suelen ser su primera palabra, pompas apoyadas en un gesto, eso es. Entonces, pues cuando el niño se comunica y me hace el gesto o me dice pompa,
recibe las pompas, entonces aprende que su comunicación tiene un efecto muy positivo en su vida. ¿Cuánto tiempo puede tardar en dominarse o en poder utilizar los rudimentos más básicos para el niño de un SAC? Depende mucho tanto del niño o niña como del entorno. Yo he tenido casos en los que en 2 semanas estaba totalmente instaurado porque, en primer lugar, había intención comunicativa por parte del paciente, que es lo primordial. Entonces, en cuanto vio que se podía comunicar, lo agarró y no lo volvió a soltar nunca más. Y luego también pues lo que hablábamos, que se implementen todos los entornos. Es decir, si ponemos un SAC, cuando vaya a terapias tiene que llevar el SAC, cuando vaya al cole tiene que llevar el SAC, cuando está con la familia tiene que llevar el SAC, porque tiene que ser su manera de comunicarse. Entonces, si lo hacemos bien, si lo implementamos bien, es relativamente rápido. Ahora, si hablamos de un niño o niña que no tiene ningún tipo de intención comunicativa, pues puede ser más lento el proceso, porque primero habría que trabajar esta intención comunicativa. Aparte, pues también el entorno, si el entorno es facilitador, pues todo bien, pero si hablamos de un entorno pues un poco más complicado, pues también puede ser que tarde más en instaurarse. Me gustaría preguntarte sobre el papel de la comunidad educativa, porque en los colegios ordinarios hay niños que tienen apoyos porque tienen algún tipo de dificultades. No estoy muy al día de eso porque conozco mejor los centros de educación especial, pero ¿hay algún tipo de SAC instaurados? O sea, que conozcan no solo los profesionales que ayudan a los niños, sino sus tutores o sus compañeros, o la comunidad educativa debería instaurar esto. En general, por mi experiencia, depende un poco de la persona con la que topes. Sí que he trabajado con varios profesionales, tanto a tutores como orientadores, etcétera, que tenían conocimiento de sistemas alternativos o que no lo tenían, pero han estado pues, con mucha predisposición a aprender sobre el tema. He trabajado con niños y niñas en colegios ordinarios que han precisado de un sistema alternativo. Y bueno, e incluso en algunas ocasiones se ha propuesto desde el propio colegio, me han contactado conmigo y me han dicho, oye, estábamos pensando que a lo mejor esta persona necesita pues, un sistema alternativo porque no conseguimos una buena comunicación. Es decir, que sí que veo que en general hay una buena predisposición hacia aceptarlos. Luego, como siempre, pues te encontrarás con algunas personas que dirán que no, que eso requiere un tiempo extra que no pueden dedicar, porque que también es comprensible, pero bueno, como digo, de todo hay. Pero en general, sí, en general están bastante abiertos a escuchar opciones, incluso a sugerir opciones. Eh, el tema de la agenda visual, por ejemplo, es algo que ayuda mucho a los niños que tengan alguna dificultad de comprensión, pero que también ayuda al resto de la clase. Entonces, al final, pues si yo como niño sin ninguna dificultad aparente estoy en el aula y sé en todo momento, porque tengo una agenda visual, lo que me va a tocar, pues también me ayuda a estar más cómodo dentro de mi horario escolar. Entonces, bueno, un poco intentar plantear que estas adaptaciones no ayudan solamente a la persona usuaria específica que lo va a recibir, sino que pueden ser de ayuda para el resto de compañeros también. Me parece muy interesante el tema de la agenda visual. ¿Podrías explicar en qué consiste? Sí, una agenda visual lo que hace es que con apoyos visuales, que pueden ser, como hemos dicho antes, fotos, pictogramas, palabras, dependiendo de la capacidad y del nivel en el que esté la persona, pues nos van indicando qué es lo que toca hacer en cada momento del día. Por ejemplo, pues si estamos en un aula de infantil, pues esta agenda visual nos indicaría pues asamblea, rincón de juegos, ficha, patio, merienda y a casa. Entonces, así todos los niños podrían saber pues en cada momento qué es lo que toca y les sería mucho más fácil pues adaptarse al momento. Es decir, si toca jugar puedo hacer jaleo, pero si toca ficha pues tengo que estar sentado en silencio, etcétera. Entonces, es una manera también de que ellos comprendan su entorno, sepan qué está pasando en cada momento y sepan pues adecuarse al contexto. Claro, esta agenda visual podría a lo mejor adaptarse
para que ellos contaran a sus compañeros qué hicieron ayer, ¿no? O que pudieran narrar en las asambleas los niños que tienen dificultades así como comunicativas o del lenguaje. O no sé si se utiliza también para eso. Sí, bueno, la agenda visual como tal lo que sirve es para estructurar. Luego estaríamos hablando a lo mejor de un cuaderno o una agenda que tenga pictogramas o dibujos en los que pues, la familia haya preparado con anterioridad lo que se hizo el día anterior y el niño o niña mediante apoyos visuales pues, pueda ser capaz de contarlo. Entonces estaríamos hablando en ese caso de un sistema pues, aumentativo con un apoyo visual para que el niño sea capaz de narrar lo que ha sucedido. O sea que, vamos, según he deducido, por ley no está establecido que existan estos sistemas SAC en los colegios ordinarios. Simplemente depende de la predisposición de los tutores o de cada centro escolar. Bueno, sí y no. No hay ninguna ley que establezca que sea obligatorio que tengan un sistema alternativo, pero si tenemos un alumno con necesidades de apoyo educativo y ese alumno, sus necesidades de apoyo educativo son un SAC, pues deben aceptar el SAC y deben participar del SAC. Ujú. Vale, yo Como medida de apoyo educativo o como adaptación metodológica, pues si su manera de comunicarse es mediante el sistema alternativo, pues toda la comunicación que tiene que darse con esa persona, con ese niño o niña, tiene que ser mediante su sistema. te quería hacer una pregunta personal. ¿Qué crees que podría mejorarse en el ámbito educativo de cara al apoyo a personas con dificultades de la comunicación? Pues es una pregunta bastante difícil que yo también me planteo y que creo que para nada va ligado a las personas que trabajan en el ámbito educativo, sino que es un tema mucho más estructural, administrativo, etcétera, etcétera. Es decir, pienso que la situación que veo a diario es que la mayoría de los centros educativos ordinarios están desbordados y muchas veces, pues, aunque quieran dar los recursos, no cuentan con los recursos necesarios para apoyar a todos los niños que tengan necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, pues, no sabría ni por dónde empezar. En general, sí que creo que es positiva, pues, una educación mm, ordinaria, inclusiva, porque pues, las personas con dificultades también son parte de la sociedad. Entonces, claro, lo ideal sería que la educación pudiera ser totalmente inclusiva, pero los recursos necesarios para ello, para que todas las personas pudieran beneficiarse de esta educación inclusiva, pues no se dispone de ello. Es una lástima, o sea que digamos que dependería de la administración más que de nosotros, ¿no? Sí, desde luego vamos, la gran mayoría de profesores, de orientadores, de PTs, ALs, todo el personal, vamos, educativo, ATES, se están desbordados y vamos, su petición también es la misma, es decir, ellos se dan cuenta de que llegan pues hasta donde llegan y que hay muchas ocasiones que ven las necesidades, pero que no pueden hacer nada más porque las horas que son las que son y si es una sola persona de apoyo para un montón de niños y niñas, pues no puede dedicarse como le gustaría. Claro, la verdad es que es una lástima. Yo, a nivel personal, ¿sabes? Cuando mi hijo era pequeño, utilizaba lengua bimodal y echaba mucho de menos que otros niños de su edad conocieran algunos signos y tenía que estar, íbamos a jugar al parque, tenía que estar yo traduciendo lo que quería continuamente. Y un sueño para mí, pues, sería que en los colegios enseñara algo de lengua de signos bimodal, pues, para que se pudieran comunicar con sus iguales. Es cierto que al final una de las dificultades que encontramos es lo que decíamos un poco al principio, que en muchas ocasiones el sistema es funcional en el entorno más cercano, pero luego cuando queremos utilizarlo en otros contextos que a lo mejor no están tan habituados, pues es más complicado porque una persona de a pie de la calle pues no sabe signos o no entiende que es un sistema alternativo. Entonces, bueno, ahí se complica un poco.
Lo cual es Fantástico. una lástima también de cara a todos los aspectos de la vida y de la edad de esa persona, porque cuando llegue a ser adulto, por ejemplo, siempre va a necesitar a alguien, si va al médico, que traduzca lo que quiere decir. Si es que llega a comprender lo que le pasa, que eso es otro tema, para que se lo pueda explicar al médico, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que nos enriquecería a todos pues, que se instaurara en las escuelas pues eso, algo de lengua de signos bimodal o sistemas alternativos, pues que todo el mundo tuviera idea de que esto existe y cómo se utiliza, porque tampoco es tan difícil. Sí, es un buen planteamiento. Sería una buena idea que a lo mejor en pues, cursos más básicos hubiera algún tipo de introducción a sistemas alternativos aumentativos de comunicación, unas nociones básicas pues, para poder facilitar esa comunicación entre todos. Bueno, no sé si quieres decir alguna cosa más que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, en general, un poco hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Eh, Recalcar la importancia que tienen estos sistemas alternativos aumentativos de comunicación, que en ningún caso van a hacer que el niño o la niña empeore, no son limitantes, no hacen que luego el lenguaje no aparezca, para nada. Son todo lo contrario, son facilitadores de la comunicación. Generan pues, al final una independencia también en la persona que puede, que de repente pues descubre que puede comunicarse y que su comunicación es importante. Y bueno, pues de cara al resto de la sociedad, pues sí que sería muy interesante que se pudiera un poco hacer conciencia sobre estos sistemas porque pues la persona tiene derecho a comunicarse en todos sus contextos. Bueno, María, me ha parecido interesantísima esta charla contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. A toda la familia del mes 13L, espero que os haya también parecido interesante e informativa esta charla y nos vemos en el próximo mes 13L. Muchas gracias, María. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, Belén. Gracias.